aquí estamos con Víctor Hugo Morales, un hombre del que realmente se va a hablar de muchísimos temas, pero vamos a referirnos ahora a dos pasiones comunes, que son el fútbol y la narración deportiva. Y Víctor, primero quiero que comience definiéndome qué es para usted el fútbol y también qué es la magia de sentarse frente a un micrófono para realizar un relato. El fútbol es un juego que se convirtió en arte. Y el relato es un pequeño arte menor derivado del fútbol fundamentalmente, aunque se puede relatar también, y se hace eso, otros deportes. Pero nacieron para hacer mejor a la humanidad. Por supuesto, en Uruguay es un país completamente futbolero, pero ¿de dónde le vinieron esa afición tanto por el fútbol y por la radio? ¿Fue de la sociedad, de la familia? En el caso de la radio lo aprendió de forma autodidacta, fue que se acercó a ese mundo. Mi generación era la generación de la radio. Y en la radio uruguaya había un relator de fútbol maravilloso llamado Carlos Solé. Y todos lo escuchábamos apasionadamente. Ese hombre creo que fue la mayor influencia para que Uruguay tenga muchísimos relatores deportivos. El promedio de relatores que tiene Uruguay debe ser superior al de otros países. Y yo creo que viene por la impronta generada por aquel hombre extraordinario que para nosotros es como si él hubiera inventado el relato. Le voy a hacer una pregunta que es un poco prohibida, ¿no?, para los narradores deportivos. Por supuesto, todo el que ama el deporte en algún momento tuvo un equipo. ¿Pudiera decir en esa juventud cuál era su equipo allá en Uruguay o es, digamos, una pregunta prohibida? Es una pregunta innecesaria, no agrega nada. Yo no soy hincha de Peñarol Nacional, de Boca o de River. En realidad no soy hincha de nadie. Desde muy jovencito empecé en el periodismo, 16 años tenía. Yo soy hincha de valores en todos los órdenes de la vida. Si Bielsa dirige la selección de Perú, soy capaz de hacerme hincha de Perú, porque Bielsa me parece un hombre excepcional. Ahora, si Bielsa dirige a Bolivia y juega contra Perú, voy a ser hincha de Bolivia. No me anima ninguna forma de hincha de las convencionales, ninguna. Cuando era pequeño fui hincha de un equipo que se llama en Uruguay Rampla Junior. Quizás porque era un pueblo chico y me gustaba llevarle la contra a todos los que eran hinchas de Peñarol y Nacional. ¿Usted pasó algún curso de narración deportiva allá en Uruguay o de qué manera se acercó a ese mundo? No, he hecho mis trabajitos de respiración, de impostación, casi te diría autodidacta, pero para la profesión de relator no hay cursos como para la de escribir. ¿Quién te hace escribir un buen cuento? ¿Y quién te puede hacer relator si no tenés los elementos en vos mismo? Y cuando los tenés no precisás que nadie te diga nada. ¿Cuáles son los elementos? Buena voz, dentro de lo posible, resistencia en las cuerdas vocales, golpe de vista y un poco de creatividad, si fuera posible. No hay mucho misterio. Hay una peculiaridad acá en nuestro país. Aquí nos formamos como narradores y comentaristas deportivos. Estás hablándome de Cuba. Ajá. Mientras que en la mayoría de los países hay narradores definidos, hay comentaristas, dígase Diego Latorre, dígase Fernando Niembro, Julio Maldonado Maldini en España. ¿Hasta qué punto cree que un modelo u otro puede tener sus beneficios, también puede tener sus contras? ¿El modelo del relator comentarista, dice? Sí. Yo creo que en televisión es posible, porque en televisión no hay que tener la precisión que hay que tener en la radio. En televisión la imagen le está diciendo al espectador qué es lo que pasa. El relator debería acompañar, señalando alguna jugada, algún comentario que permita disfrutar más del partido. Siempre alguien te puede ayudar. Vos estás mirando un cuadro y te parece lindo, pero viene alguien, se te para detrás y te dice: mire cómo entra la luz por la ventana. Y vos cuando mirás cómo entra la luz por la ventana descubrís un cuadro distinto o mejorado. Siempre te pueden ayudar, pero la base de este tipo de profesiones está en lo que Dios te da. ¿Tiene algún recuerdo los primeros partidos que hayas relatado allá en Uruguay? Sí, tengo recuerdo de eso. Sí, todavía soy una persona que se pone nerviosa.
pero particularmente recuerdo mis nervios, mi miedo a no acertar a los nombres de los jugadores, a quedarme atrás en la jugada. El miedo, como en todos los órdenes de la vida, cuando nos estamos jugando por algo que nos importa, tenemos miedo. Si no tenemos miedo no somos normales. Pero otra cosa no recuerdo. Sí, iba a los vestuarios antes de los partidos y me ponían un rinconcito. En aquella época te dejaban. Y miraba a los jugadores, miraba cuál era rubio, cuál era morocho, cuál era... usaba zapatos, en aquel tiempo no se estiraba, pero ponerle zapatos rojos o zapatos azules, el que era más petizo, el que era más alto, el que tenía el pelo largo, y lo relacionaba con el nombre. Entonces miraba a un jugador y decía Chueco, González, González Chueco. Y cuando yo veía al Chueco era González. Esas cosas sí, llegué a hacerlas. No mucho tiempo, pero te diría que en el primer año, 2 años iniciales de mi carrera. Pegarle Lionel Messi, ahí está para hacer el remate el príncipe de los pies alados en sus suelas doradas para buscar el primer gol del partido, ahí con las manos en la cintura, toma distancia Messi, va Lionel, ¡gol! Izquierda del arquero que fue para la derecha, maravillosa ejecución, Aladino eterno del fútbol, frotas la lámpara y toda la tierra se ilumina y va por el espacio como si fuera la única luz posible, la luz de tu fútbol. Le gana Argentina a Francia 1-0 en la final del campeonato del mundo. Aladino eterno del fútbol, inventor del juego, Lionel Messi. Argentina y Uruguay, por supuesto, conforman una de las grandes rivalidades en el ámbito futbolero sudamericano. ¿Cómo lleva esa condición de, siendo uruguayo, haberse convertido en la gran voz de los triunfos albicelestes por la Radio Nacional? Con naturalidad. Si tú fueras a relatar a México y te fuera bien, amarías a ese país. Pero Cuba es Cuba, en tu alma. Eso no se cambia nunca. Y hablando de Uruguay, ¿dónde cree que está la clave para que, siendo tan pequeño, haya dado jugadores como Francescoli, como Luis Suárez, como el caso, por supuesto, de Cavani, de Diego Forlán, y también ha dado algunos cronistas como Eduardo Galeano y relatores como su caso y otros que ha mencionado? ¿Cómo es que en Uruguay salieron tantos jugadores? Yo te diría que Uruguay tiene una cultura futbolística que viene desde el fondo de la historia del fútbol y que eso se ha transmitido y que evidentemente es parte de la condición del propio país. La cultura, entiendo por esto, si tú tienes el béisbol como principal deporte, no puedes aspirar a generar el mejor jugador. Si te interesa más el boxeo, ahora si la cultura es fútbol, a tal punto que la mayoría de los periodistas deportivos son mal llamados periodistas deportivos porque son periodistas de fútbol, porque es lo que más les interesa a la mayoría, es natural que el fútbol tenga esa riqueza por la cual un niño, cuando tú le tiras una pelota, le pega con el pie y no se agacha y la recoge. Yo creo que pasa por ahí, por una historia muy fuerte. Pero es verdad, es asombroso. 3 millones de habitantes y puede competir contra Brasil, que tiene 220 millones de habitantes, que puede seleccionar entre 220 millones de habitantes, o la Argentina casi en 50. Es insólito, es inexplicable. Pero también hay otros valores de Uruguay, como los tiene Cuba, que son bastante asombrosos en función de la cultura, de los artistas. Estos países, por alguna razón que a veces es misteriosa, dan más de lo que parece que pudieran dar. Tengo el criterio también de que usted quizás no es tan mediático, más allá de los goles en los mundiales y demás, porque no narra de manera habitual el fútbol europeo, sino que más bien se ha estado centrando
en el fútbol argentino, sudamericano. ¿Comparte ese criterio también de que quizás no estar en Europa le haya quitado un poco ese foco mediático? Es que el fútbol de Europa te lo traen a cada rato a tu casa. Lo podés ver más que los europeos. Podés ver al mismo tiempo todo el fútbol. No me parece que sea un déficit en algún sentido. Estoy moderadamente al tanto de las cosas del fútbol europeo, de los equipos, de los jugadores, de los estadios, de los campeonatos. No tanto como en la Argentina, claro. Usted ha vivido un tanto el declive del fútbol sudamericano, que llegó a tener de las mejores ligas, ya no es tanto así, sobre todo por la migración temprana de sus estrellas jóvenes. Pero ¿qué magia es la que tiene el fútbol acá, en esta parte del área, a pesar de todas esas dificultades? Yo creo que no ha decaído el fútbol de América Latina. Uruguay está mejor, pese a la transición que hace 2 años. La Argentina es campeón del mundo. Brasil es candidato a ganar el campeonato del mundo. Sí, pero me refería a las ligas locales, específicamente, a la calidad que ya no están concentradas. Porque son países de exportación. Han sembrado jugadores por todo el mundo y si tú tienes, en vez de a Suárez y Cavani, para jugar en Nacional, en Peñarol o en Defensor, si tú los tienes, el fútbol se levanta. Pero si se van, tienes que jugar. Y además se hizo un fútbol, como se venden muy rápidamente los jugadores, de muchos jóvenes, que no tienen... Antes un jugador llegaba a primera división a los 22 años por ahí. Ahora a los 17, 18, 19 ya está. Y no es la misma formación, la del que va escalón sobre escalón, construyendo su capacidad, que de aquel que de buenas a primeras tiene que afrontar un estadio de 50.000 personas, frente al cual tienes que parar la pelota con el pecho y que quede a tus pies. Los nervios son otros. Por supuesto, todos lo conocen por los goles de Maradona, Inglaterra y demás. Pero, ¿qué otros goles, qué otras narraciones usted guarda de manera muy especial que haya tenido que hacer en eventos internacionales a nivel de clubes? Yo tengo mucho aprecio por mis relatos del año 82, la final de Italia con Alemania, el partido de Italia con Brasil, creo que fueron narraciones interesantes. De Argentina tengo el Mundial del 90, el gol de Canilla. Del 94, el gol de Maradona con el que se despidió. De Uruguay en el 90 tengo un gol de Venancio Ramos que le permitió a Uruguay ganar el Mundialito. Bueno, no mucho más. ¡Gol! Di María, Ángel Di María, entró a tocar como los dioses. Dios en el cielo, Maradona, Messi en la tierra, Lionel y Ángel Di María entre ellos para traer el mensaje de gol. Primero el penal y ahora este golazo a la carrera con una salida fenomenal del equipo argentino. Ángel Di María convierte el segundo gol albiceleste y es plena justicia en la final del Campeonato del Mundo. Argentina en el primer tiempo, a los 36 minutos ahora, está ganando por 2-0. Fabulosa jugada de equipo, extraordinario carácter. Todos ellos son príncipes del desierto, sultanes de esa pelota que es la princesa de todos los juegos y que en poder de los argentinos se convierte en la más coqueta de todas. Le gana la Argentina a Francia, le gana 2-0, apabulla la escaloneta. Argentina 2, Francia 0. Por supuesto, todos los grandes narradores tienen frases distintivas. ¿Pudiera contarnos, por ejemplo, cómo surgió ese ta-ta-ta? Porque en Uruguay decimos ta para entender que algo ya está hecho. Está la comida, ta, es decir, algo que ha terminado. Y una vez dije ta porque estaba el gol hecho y lo demoró el jugador que tenía que patear. Entonces dije ta, ta, ta.
Como diciendo, acabo de disparar. Y salió esa simpleza, sí. Muy interesante cómo fue ese surgimiento etimológico, ¿no? Digamos, de esa frase. Para algunas ocasiones especiales, dígase finales de Argentina, mundiales, ¿ha preparado algunas frases de antemano o todo le llega en el momento? No, el relator tiene que improvisar. Es imprescindible. La espontaneidad es lo decisivo para que el relato adquiera una gran emoción. Si tú estás pensando en algo o leyendo, no estás haciendo el trabajo visceral de la persona que cierra los ojos y trata de inventar algo que embellezca la jugada. Uno de los elementos que caracteriza a sus relatos es el elemento poético. Esto tiene que ver quizás también con su vocación literaria, con el peso que siempre le ha dado a la imaginación en la radio. Tú puedes construir una intención poética, que no es lo mismo que una poesía, en cualquier circunstancia. Estamos hablando aquí y tú puedes decir, estamos en medio de una esperanza muy grande de la humanidad para crear un mundo mejor. Estamos creando un universo de ideas que nos va a condicionar para que podamos todos contribuir al mundo mejor. Entonces, cualquier cosa. Tú dices, esa columna de un arquitecto que cuando estudiante y cuando niño todavía no soñaba con otra cosa que poner un palito sobre otro, esa columna elegante y esbelta nos está hablando de la gloria perenne y eterna del arquitecto. Cielo Diego y en la tierra Messi para hacer realidad esta historia fabulosa que nos cuentan desde Oriente como un preciado presente, una página maravillosa y extraordinaria con esas letras tan especiales que tienen los libros de cuentos. Había una vez un pibe en Rosario que creyó que merecía ser campeón del mundo y frotó una lámpara y la lámpara le dijo: salí vos porque el genio sos vos. Y salió el genio con una pelota dominada en el empeine y siguió caminando por la vida y jugó un mundial, pero el genio no aparecía. Jugó otro mundial y todavía no se le daba, pero siguió frotando la lámpara en ese cuento maravilloso que Oriente nos hace esta noche, hasta que un día, bajo estas estrellas de Qatar, cerca de un desierto interminable que nos habla del infinito, Messi encuentra la eternidad que merecía. También a veces como que se ajusta al escenario para partir de ahí hacer el relato. Por ejemplo, la final de Qatar es como un cuento de las mil y una noches al final cuando hace esa historia de Messi, el esas pibe. Cosas son inspiradoras. Si yo vengo a relatar a Cuba, vengo sabiendo que aquí vivió Martí, vengo sabiendo algún poema de Martí, vengo sabiendo quién es Castro, vengo sabiendo quién es el Che. Entonces, esas cosas surgen inmediatamente. Cuba ama la igualdad de los hombres, pero en el fútbol saca ventaja. Hablando de esa final de Qatar, ¿ese fue el partido más intenso que le ha tocado vivir acá? Sí, fue una final tremenda, sí, muy intensa. De verdad que fue un partido. También Argentina-Holanda me pareció un encuentro. Ese mismo mundial. Sí, un encuentro de ida y vuelta muy bueno. En ese mundial dijo que si Messi se va, nos vamos con él. Recuerdo en la final, pero Messi parece que va a jugar este mundial. ¿Sería quizás un atractivo para pensar volver o ya esa idea? Es que no lo decido yo. Los mundiales hay que comprar los derechos y yo tengo un viejo litigio con quienes tienen esos derechos. Me dejaron afuera del mundial de Brasil y de Rusia. Pude relatar en Qatar por algo que se refería al Estado. El Estado tenía una radio en la que yo estaba relatando y entonces el Estado no paga derechos, pero ahora hay que pagarlos y eso es muy difícil. Sí, el hecho de que vuelva Messi me daría también a mí el derecho a volver. Solo dos preguntas más. ¿Cómo ve ahora este mundial de 48 selecciones? ¿Qué le parece? Y también, ¿qué selecciones ve más fuertes para buscar el título? Cuando tú me preguntaste por qué el fútbol local ha decaído, es porque cuando hay demasiados equipos se distribuyen. Si tú tienes 100 jugadores que son muy buenos y tienes 5 equipos, el fútbol va a ser muy bueno. Claro. Si tú tienes los mismos 100 jugadores y 50 equipos,
va a ir uno de esos buenos jugadores por equipo. Esa distribución deja el fútbol un poco más abajo. Tiene cosas buenas, pero en líneas generales la gran calidad del fútbol depende de la alta preparación para la competencia. El Mundial no tendría que tener más de 16 equipos. El verdadero campeonato del mundo para tener la jerarquía que tiene. No agregan nada. Muchísimos seleccionados que van a que la televisión de su país transmita 3 partidos y le dé a la FIFA la ganancia de la recaudación de los 3 partidos que le vendieron. Mucho gusto haber estado aquí. Da mucho gusto empezar a decirle adiós al fútbol y el relato de los campeonatos mundiales. Si Messi dice adiós, nos vamos con él. Te digo adiós, fútbol. Te digo adiós y gracias, fútbol. Te digo adiós y gracias por el fútbol, por las transmisiones, por los mundiales, por este título, por el Diego y por Messi. Te digo adiós y gracias, querido fútbol, campeón del mundo. Te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto preguntándome cómo te lo pago y no habrá. Por último, ¿hasta cuándo piensa Víctor Hugo estar delante de los micrófonos? No solo los relatos deportivos, sino también en toda su labor como periodista, como locutor. Los relatos deportivos me van a abandonar antes por una cuestión física. Lo demás, yo tengo ganas de terminar con mi carrera. Lo que pasa es que no me dejan las circunstancias. Cada año pienso, bueno, este es el último, y siempre, gracias a Dios, además no reniego de eso, alguien me ofrece una herramienta, y ahí estoy siguiendo, y no sé hasta cuándo es así. Bueno, millones de gracias, un inmenso placer. Conversamos con Víctor Hugo Morales, un gran periodista, escritor, locutor, pero que realmente, yo diría, quizás lo que más lo ha marcado es su gran carrera en el relato deportivo, específicamente en el fútbol. Era lo que teníamos de momento, así que despedimos este gran contacto con Víctor Hugo Morales.